19 semanas, la semana pasada en el libro de Judas, ¿ya? Y hoy día yo les di un desafío el día miércoles, ya espero que se acuerde. El desafío era leer algo. ¿Leer qué? Leer 2 de Pedro capítulo 2, ¿ya? Que para poder cerrar esta parte de Judas, algunos dicen que lo más probable es que Pedro se basó en muchas cosas que Judas escribió. Y ahí está el estudio en quien no copió, sino se basó en lo que está escribiendo. Y vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 2, ¿ya? En su Biblia. Si usted tiene una Biblia Reina Valera, 1960, ¿ya? La común y corriente, se va a dar cuenta que bajo el título de 2 de Pedro, el capítulo 2, tiene algo que dice falsos profetas y falsos maestros, y debajo tiene una referencia a Judas. Dice Judas 3 al 13. Recordemos que Judas tiene un solo capítulo. ¿Ah? ¿Lo tiene en su Biblia? Entonces, eso nos da a entender que hay una relación. Eso es una forma también de ver que la Biblia, la mejor forma de confirmar la Biblia es con la Biblia misma. Entonces, nos estamos dando cuenta que el capítulo 2 de Pedro está mayormente basado en estos versículos del 3 al 13 de Judas, que nosotros estudiamos. Por eso vamos a ver algunas similitudes y diferencias en estos pasajes bíblicos. Y aquí voy a pedir, perdón, que Carmen esté sin perder 2 de Pedro, vaya a Judas, y Ingrid está en 2 de Pedro, porque vamos a leer un versículo, vamos a ver diferencias y similitudes, ¿ya? El cuadro que nos coloca aquí es un poco chiquitino, ojo, usted no lo ve bien, ¿ya? Yo tampoco lo veo, tampoco lo veo bien. Pero vamos a ver la similitud y diferencia de los principales versículos. Voy a pedir que Carmen lea Judas versículo 4 y Ingrid lea 2 de Pedro 2.1. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Han entrado encubiertamente. ¿Qué dice 2 de Pedro 2.1? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Fíjense que las similitudes son, por ejemplo, está hablando de falsos maestros, de hombres impíos, introducen herejías destructoras, convierten en libertinaje la gracia de Dios, niegan al Señor, niegan a Dios, atraen sobre sí mismo destrucción y están destinados para la condenación. Pero la diferencia que hay es que Pedro indica la entrada de falsos maestros en algo futuro, mientras que Judas dice ya han entrado. ¿Ah? Si se da cuenta hay una diferencia. La similitud habla de los mismos tipos de herejes, pero la diferencia Pedro dice entrarán. ¿Ya? Interesante. Sigamos de nuevo. Ahora vamos a Judas, versículo 6, Carmen, y Ingrid, 2 de Pedro 2.4. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Eso es lo que dice Judas. ¿Y Pedro? Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser El Judas. Voy a empezar a grabar. Ya. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Similitud son como animales racionales. Sigamos. Hay que ver similitud y todo. Judas, versículo 11. Y 2 de Pedro 2.15.
Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Similitudes se los compara con Balaam, en ambos. Diferencia, Judas incluye también a Caín y Coré. Otros ejemplos. Judas, versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevada de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Y el 17, por favor. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Similitudes son manchas en las comidas fraternales y se los compara con elementos de la naturaleza. Diferencia, Judas es mucho más explícito con respecto a las comparaciones con la naturaleza. Judas 14 y 15, que no veo aquí, gracias, 14 y 15. Y 2 de Pedro 3:7. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Similitudes, se muestra el juicio final como el destino del hombre impío. Diferencia, Judas menciona la profecía de Enoc, que no está en Pedro, y Pedro el instrumento de destrucción, el fuego, algo que no menciona Judas. Judas 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. La similitud es que usando palabras lisonjeras buscan sacar provecho a las personas. Y lo último, versículos 17 y 18, Ingrid, 2 de Pedro 3:3. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué es lo similar? El texto es prácticamente idéntico en ambas epístolas, prácticamente. Pero Judas usa estas palabras como una cita de lo dicho por los apóstoles, según el verso 17, mientras que Pedro no cita ninguna fuente anterior, como si fuera su propia enseñanza como apóstol. Se da cuenta que son en algunas cosas idénticas, ¿ya? Y si nosotros leemos y estudiamos dedicadamente, hacemos una exégesis. Exégesis es descubrir y conocer el significado principal y correcto del pasaje. Si nosotros hacemos esto con estos dos pasajes, con Judas y con 2 de Pedro capítulo 2, o toda 2 de Pedro 2, 2 de Pedro, vamos a tener un panorama completo sobre la apostasía y sobre lo que Dios establece al respecto. ¿Ya? Si quisiéramos darle un título al capítulo 2 de 2 de Pedro, quizás podríamos llamarle perseverancia en medio de la falsedad, o, ¿ya?, en vez de perseverancia en medio de la falsedad, podemos darle otro título también. ¿Ya? Podemos llamarlo el ascenso y caída de los falsos maestros.
¿Ya? Ahora, vamos a ver alguna enseñanza, no vamos a estudiar. La verdad que si quisiéramos estudiar 2 de Pedro, capítulo 2, hay cosas que ya hemos visto. Vamos a ver 2 o 3 enseñanzas hoy día para ir cerrando este ciclo sobre la apostasía. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Ya? La realidad de los que han entrado encubiertamente, que Judas lo dice en la primera parte del verso 4. Estos que han entrado encubiertamente están, por lo tanto, hermanos, siempre ha existido, existe y existirá falsa enseñanza dentro del pueblo de Dios. Van a haber falsos profetas, falsos maestros. Ahora, tenemos quizás diferenciar cuando por ignorancia hay una doctrina errada, y diferente es cuando se enseña a sabienda una doctrina errada. ¿Ya? Son cosas muy diferentes. Aquí estamos hablando de falsos maestros que engañan, ¿ya? Intencionalmente. ¿Ya? Sin embargo, es algo que Dios no pasa por alto. Si miramos el versículo 1 dice: y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. O sea, Dios no va a pasar por alto estas herejías. ¿Sabe que este versículo en la traducción del lenguaje actualizado es muy interesante? Quiero que lo miremos. Dice así: en el pueblo de Israel hubo también algunos que decían ser enviados por Dios, pero no lo eran. Así también entre ustedes habrá quienes se crean maestros enviados por Dios sin serlo. Ellos les darán enseñanzas falsas y peligrosas, sin que ustedes se den cuenta, y hasta dirán que Jesucristo no es capaz de salvar. Por eso, cuando ellos menos lo esperen, serán destruidos por completo. ¿Ya? Interesante, ¿eh? Personas que dicen ser enviadas por Dios, que dicen conocer a Dios, y en todos los aspectos, hermano, cuando nosotros miramos esto, no solamente tenemos que enfocarnos en cierto tipo de iglesias, aún en iglesias que se dicen sanas doctrinales puede haber un falso maestro, puede haber una falsa enseñanza que se está demostrando, usando, y que no ha sido estudiada la palabra del Señor. Por eso, esta primera característica, tenemos que responder unas preguntas. ¿Podemos ver esta realidad en el día de hoy? ¿Conoces tú quiénes son estos falsos maestros? ¿Ya? Ahora, esto no es hacer una casa de brujas dentro de una iglesia o de denominación, pero sí ser cuidadoso. Porque estos falsos maestros no solo enseñan, enseñando, ¿qué quiero decir con eso? No solamente se colocan, como estoy yo ahora, con un data, y enseñan, no, pueden enseñar a través de un falso testimonio, pueden enseñar herejías y falsa doctrina a través de un canto, ¿ya? A través de un canto, ¿ya? Y me acuerdo que la otra vez nosotros tuvimos que depurar acá lo que cantábamos, que había muchas canciones que eran contrarias a lo que teníamos como creencia. A veces a uno le gusta la canción por lo bonito, por la música, por el cantante, pero no analizamos lo que se está enseñando. ¿Ya? ¿Detectan la enseñanza falsa que se enseñan actualmente? ¿Ya? Hermano, esto es bueno saberlo. Distingo realmente lo que es falso, o como yo coloqué acá, o en palabras sencillas le digo todo amén. Hay algunos que dicen amén, amén, amén. Amén significa así sea, es una confirmación, pero es bíblico. Somos bereanos para nuestras cosas. Los hermanos de Berea escucharon la enseñanza del apóstol Pablo y iban a ver en la escritura si estaba la enseñanza ahí, si era correcta. ¿Ya? Hoy día es muy fácil detectar a los falsos maestros porque nos metimos en el buscador, en internet, y colocamos y descubrimos qué están enseñando, qué es lo que quieren enseñar. Pero aún así, a veces, hermanos, no nos damos cuenta. Por eso el apóstol Pedro nos está acá recordando, advirtiendo, igual como lo hacía Judas, pero él lo hace con mayor fuerza.
entre ustedes van a haber enseñanzas falsas y peligrosas que ustedes no se van a dar ni cuenta, la están creyendo. Dios no sea ayudarnos, ¿ya? Vamos al versículo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Ingrid, ¿lo puedes leer, por favor? Estamos viendo que hay falsos profetas que enseñan falsa doctrina y que engañan y que no se da cuenta el pueblo que está siendo engañado. Veamos. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Interesante, dice, los seguidores de estos falsos maestros no serán pocos, ¿ya? Todo lo contrario. Pedro dice, muchos seguirán sus disoluciones. Es decir, habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Muchos los seguirán en su conducta indecente. Mucha gente vivirá con esos falsos maestros haciendo todo lo malo que se le antoje. Y eso es una característica interesante, ¿ya? Muchos van a seguir a estos falsos maestros. Y a veces, hermano, uno dice, iglesias grandes, denominaciones grandes, que tienen falsos maestros. ¿Ya? Porque dicen, muchos los van a seguir, ¿ya? Y algo van a, esos que siguen algo van a hacer. Por eso tenemos, en este punto yo quiero que recordemos que existe una postura o actitud muy común en la sociedad que dice así. Pero si todo el mundo lo hace o cree, ¿cómo van a estar tantos o todos equivocados? ¿Escuchar eso? No, ¿cómo? ¿Cómo van a estar equivocados tanto? Por tanto tiempo. ¿Ya? Pero puede que sí. ¿Sabe por qué? Porque esta misma postura o actitud se ha llevado al ámbito de la iglesia, al ámbito cristiano, al ámbito espiritual. La misma actitud. ¿Cómo es? Mire, es así. ¿Ya? Dice 2 Pedro, muchos seguirán sus disoluciones y el principio de postura que se sigue la podríamos llamar lo creo porque muchos también lo creen. No, sí. Además que el hermano, el misionero extranjero que viene de otro país, que viene de Europa, que viene no sé de dónde, él lo enseñó. Y lo creemos, hermano. Y lo creemos. ¿Ya? Porque muchos también lo creen. Y dice aquí la palabra de Dios, y muchos seguirán sus disoluciones. Entonces, hermano, la falsa doctrina, los falsos maestros, no son personas que están solas. Son personas que tienen cientos y miles de seguidores, engañados. ¿Ya? Pero ¿qué tenemos que hacer frente a eso? Bueno, hay algo que no tenemos que olvidar. Y hay un principio. ¿Ya? Que dice así, que lo crea la mayoría no necesariamente es que sea lo correcto y verdadero. Ese principio tú deberías anotarlo. Que lo crea el 90%, ¿ya? No necesariamente es lo correcto y es lo verdadero. ¿Ya? Y eso lo estamos viendo mucho hoy en día en nuestro país. Cómo se quiere legislar, cómo se quieren cambiar las cosas, ¿ya? Y dicen la mayoría, hermanos, no es la mayoría. Sabe que acá en Chile, cierto grupo que está pidiendo derecho y todo, no son más del 2% de la población. Y están revolviendo, como se dice, el gallinero de una forma increíble. ¿Ya? Quieren igualdad, pero se dicen que son diferentes. Y eso usted no lo entiende. Entonces, que lo crea la mayoría no necesariamente significa que es lo correcto y lo verdadero. Que muchos crean cierta doctrina no necesariamente es que sea la correcta y verdadera. Y eso, hermano, hay que tener cuidado porque inclusive hay grandes predicadores, grandes hombres de Dios que tienen ciertas doctrinas erróneas. Y aunque usted no lo crea, el otro día conversaba yo con un pastor, conocí al pastor Juan José, y me decía, por X predicador,
Yo lo estimo mucho, lo creo mucho, pero en esta área está equivocado. En esta área está corto lo que dice la Escritura. Somos humanos, ¿ya? Somos humanos. Entonces, por ejemplo, que muchos crean cierta doctrina no necesariamente es que sea la correcta y sea la verdadera, ¿ya? Por ejemplo, hoy en día, con cierta tendencia doctrinal escatológica, hay algunos que andan asustados con el asunto de la vacuna, que le insertaron un chip, que no adulteraron el ADN, que todo. Quizás cuánto tiempo que están haciendo eso y no nos hemos dado cuenta, pero atacados algunos, ¿ya? Y me sorprendió el otro día que alguien que estuvo acá es del grupo anti, pero así ya en la onda ya conspirativa total, ¿ya? Que hay muchas cosas que son verdad, porque nosotros queremos un Dios que tiene control de todo, y hay cosas que son decisiones que uno debe tomar. Pero hay ciertas doctrinas que, no porque la cree la mayoría, hermano, es la doctrina correcta. Por algo, ¿ya? Por algo, decimos que nuestra iglesia es de fe reformada, protestante, histórica y confesional. Y en la práctica todo eso no es una fe de muchos. ¿Por qué, hermano? Porque lo que creemos es algo que está históricamente, se mantiene en el tiempo, no es algo nuevo, no es una revelación nueva. Está también respaldado por confesiones, por declaraciones de fe, por credos, ¿ya? Y viene de cierta línea, la línea de la Reforma, la línea protestante. Entonces, cuando uno se ubica en eso, uno dice, imagínense que el día de mañana, no sé, a mí se me ocurre, digo, hermano, en este instante yo quiero decirle que Dios me ha revelado que la Tierra es cuadrada y plana. Se me va a quedar mirando y dice, le parece que el pastor ya le llegó el Alzheimer, porque, y lo empiezo a enseñar. Pero usted se me acerca y me dice, ¿sabe, pastor? Mire, hay evidencia, hay algo histórico, hay algo mucho tiempo que se ha comprobado que es lo contrario. Entonces, cuando uno ve una doctrina, sea la que sea, una de las primeras preguntas que se tiene que hacer es, ¿se mantiene en el tiempo? ¿Ya? ¿O es una onda nueva? ¿Es una moda? ¿Ya? Es una moda. Por ejemplo, la moda de que Cristo viene en dos partes. ¿Ah? Primero por su iglesia, después con su iglesia. Eso no tiene más de 100 y tantos años de vida. ¿Ya? Y no tiene un respaldo bíblico sólido, pero muchos lo creen. ¿Ya? Entonces acá tenemos que decir que muchos lo creen, pero saben que estas creencias erróneas llevan a otro lado también. ¿Ya? Dice muchos que por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Pedro da a conocer unas tantas consecuencias de la apostasía, de la enseñanza de los falsos maestros, y de los falsos convertidos. Hermanos, en más de una ocasión hemos visto cómo se burlan de los cristianos, y el motivo principal es que los tales sostienen falsas enseñanzas y una falsa manera de vivir, las cuales incluso denigran a Dios y su palabra. Existe un desarrollo lógico en lo que estamos viendo, lo vamos a ver ahora. Miren, es así, la falsa enseñanza más muchos seguidores que van tras esa falsa enseñanza, más un estilo de vida de acuerdo a la falsa enseñanza, la verdad de Dios es blasfemada. Se ríen del nombre de Dios, se burlan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la otra traducción el versículo dice, por culpa de ello, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. Por culpa de la falsa doctrina, por culpa de... Hermanos, ¿cuántas veces la gente reacciona hasta en forma violenta? Ayer me tocó, por X motivo, colocar una opinión en el Facebook y todo, casi me quemaron vivo. Ah, si Dios existiera, claro, una persona que no conoce a Dios y que tiene cierto, a veces, opinión del cristiano porque lo que está viendo es una falsa doctrina. ¿Ya? Por eso Romanos 2:24 tiene que venir a nuestra memoria, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Ya? Es decir, los paganos ofenden a Dios por culpa de ustedes. El mundo ofende a Dios
por culpa de ustedes. Y le estaba hablando a los religiosos, a los judíos, a los que decían conocer la verdad, pero que tenían mucha doctrina errónea. Entonces, hermano, ahí nosotros tenemos que ser desafiados a seguir con nuestra vida ordenada, ¿ya? Y tener cuidado con la falsa doctrina. Pedro nos ha hablado de dos cosas hoy día. Primero, nos ha dicho la realidad de los falsos maestros y su falsa enseñanza, ¿ya? Que engañarán, si fuera posible, a uno de los escogidos. Tenemos que tener cuidado, tenemos que ser sigilosos, tenemos que estudiar, ver si en la historia se mantiene ¿cómo se llama? La enseñanza. ¿Quién es el que salió la enseñanza? Ya el canon está cerrado, ya Dios no habla a través de visiones, de sueños, de instrumento humano, está hablando a través de la palabra de Dios, no hay más revelación, ¿ya? No hay más inspiración bíblica. Revelación hay en el aspecto de que nos muestra a entender la palabra de Dios, pero no hay inspiración, cosa inspirada fuera del canon bíblico, fuera de los 66 libros de la Escritura. Y también Pedro nos ha enseñado que son multitudes las que siguen a estos falsos maestros, las cuales causan que el nombre de Dios sea blasfemado. ¿Ya? Entonces, no nos extrañemos que pueden haber grandes ministerios, entre comillas, grandes iglesias, grandes denominaciones con falsas enseñanzas, con falsos maestros, con falsos profetas. ¿Ya? Y aquí hago un paréntesis, se da cuenta que ¿dónde han quedado todos estos falsos profetas? Que sé yo, Benjín, Cachiluna, todo esto, ¿dónde? Con el virus desaparecieron, ¿se da cuenta? Desaparecieron de escena. Todavía no encuentro que uno de ellos haya sanado a un enfermo de COVID, porque son falsos, hermano. ¿Ya? Son tan falsos como los que ven en el futuro. ¿Ya? ¿Por qué usted ha sabido alguna vez de un tarotista o de una adivina que se haya ganado un premio de la lotería o algo? ¿Sabe por qué no lo puede? Porque son falsos. Por eso también otros que dicen sanar y todo, casi todas las supuestas sanidades son psicosomáticas. Ahora, Dios puede hacer un milagro, lo puede hacer cuando quiere, con quien quiera. ¿Ya? Pero no está vigente en donde sanidad como está en la Escritura. Entonces, cuidado con eso. Hermanos, para terminar quiero que miremos los versículos 20 al 22 de 2 de Pedro, capítulo 2. ¿Ya? Yo quiero que entre Carmen e Ingrid los lean del 20 al 22. Empiece Carmen, Ingrid, Carmen. Por favor. 2:20. Dice ciertamente. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hermanos, los últimos 3 versículos que acabamos de escuchar merecen ser estudiados y comprendidos de forma aparte y especial. Ya que, por ejemplo, el verso 21 dice, porque mejor, estos falsos profetas, dice así, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. ¿Cómo haber conocido el camino de la justicia? Que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Es decir, salvos apóstatas que pierdan su salvación. Uno dice que esto dice que eran salvos y se lo volvieron y apostataron. Esto es para verlo en un tema aparte. No quiero tomarlo ahora porque sería no darle el, ¿cómo se llama? El tiempo y la dedicación exclusiva. Pero es interesante de quién está hablando, ¿ya? O quizás la pregunta que queda en el aire, ¿podrá un nacido de nuevo, un salvo, apostatar? Que quede la pregunta y que podamos responderla en el tiempo que veamos el mensaje.
Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por el cuidado que tú nos has entregado y ayúdanos a tener cuidado, Señor. No estamos colocándonos en una condición de juzgar a la persona, aunque si esa persona enseña conscientemente el error, tiene que ser reprendido y rechazado. Cuida a tu iglesia, cuida a la iglesia cristiana Reñaca y cuídanos a cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.